Muy buenas tardes, bienvenidos a Enhorabuena. Hoy comenzamos la semana con un tema supremamente interesante, de muchísima utilidad y absolutamente para todos. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de nuestros derechos como consumidores y también para quienes son comerciantes, cuáles son los deberes que tienen para esos consumidores. Bienvenidos a Enhorabuena de Interés, hoy lunes arrancando semana. Y yo feliz porque recuperé a Néstor Armando Alzate, la semana pasada nos abandonó, pero por una muy buena causa, porque estuvo dedicado a las transmisiones a propósito de la visita del Papa a Suramérica. Te luciste, qué maravilla, y se lució el canal porque qué transmisiones tan completas, tan sentidas, tan preparadas. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Olguita, gracias a los televidentes que estuvieron acompañándonos. Un trabajo arduo, pero maravilloso. Aprendí demasiado. Monseñor Jorge Aníbal Rojas dijo que era un retiro espiritual y en efecto, creo que estuvimos en retiros espirituales la semana pasada y aprovecho, perdóname esta coyuntura, para darle las gracias y felicitar a mis compañeros de producción, a todos. Tal vez en este momento si me pongo a mencionarlos a todos se me escapa algún nombre, pero quiero que de parte mía sepan que me siento supremamente orgulloso de tener compañeros como ustedes, con esa entrega, esa devoción, esa capacidad de servicio que difícilmente encuentra uno en cualquier parte. Gracias por todo lo que nos apoyaron, cómo nos empujaron, cómo nos asistieron permanentemente, a los del máster, a todos, BTR, productores, muchas gracias, muchachos. Muy bien, y tenemos aquí a un personaje que ya ha venido en algunas oportunidades a Enhorabuena, pero es que trata un ya tema forma que parte de la familia, de nuestra nómina, que es absolutamente necesario. Si usted es una de las tantas personas que compra un producto o adquiere un servicio y tiene problemas con ese producto o servicio y no sabe qué hacer y no le atienden su reclamación en la empresa donde lo compró, para eso tenemos a la Asociación de Consumidores. Tenemos a don Anselmiro Bañol, presidente de la Asociación de Consumidores de Medellín. Don Anselmiro, qué rico tenerlo por acá nuevamente. Muchísimas gracias y muy satisfecho de estar de nuevo por aquí. Y ustedes saben que la asociación es la casa de ustedes. Muchas gracias. Y quiero aprovechar la coyuntura también para darle nuestro sentido pésame por el fallecimiento de su hermano y de su sobrino. Lamentamos profundamente que haya ocurrido. Y hay que tener mucha fortaleza. Seguimos adelante. Yo sé que cuando le dicen a uno estas cosas y está al aire, uno va, uy, no me digan eso ahora, pero yo no podía pasar por alto sin decírselo. Ustedes precisamente son la base para uno poder ejercitar esto tan bello que hace Televida. Es que nos enseña todos los días a perdonar. Yo dije para todos los medios, nos han herido el alma con estos asesinatos. Pero bueno, a pesar de tener el alma herida, seguimos adelante. Muy bien, así debe ser. Está con don Anselmiro Laura Gertrudis Bañol Betancur, ella es la directora jurídica y también directora del Centro de Conciliación de la Asociación de Consumidores de Medellín. Laura, enhorabuena, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo con ustedes y para ofrecer unas buenas orientaciones a la comunidad. En eso también, muchas gracias por acogernos en esta casa que entra a todos los hogares antioqueños y del país. Tenemos nuestras líneas abiertas, nos imaginamos que muchos de ustedes deben tener alguna inquietud, quieren alguna respuesta por parte de nuestros expertos. Recuerden que si están en Medellín o en el área metropolitana, ustedes pueden marcar el 448-4142. Fuera del área metropolitana, llamada gratuita al 018.000 518282. Y yo quiero comenzar, Laura y Anselmiro, contextualizando un poco sobre para qué sirven las asociaciones de consumidores. ¿Tienen un peso legal? ¿Son una asesoría, un acompañamiento? Mejor dicho, ¿qué es la Asociación de Consumidores de Medellín y cuáles son las labores que desempeña y cómo nos pueden atender? Y las asociaciones de consumidores en todo Colombia se forman con un mínimo de 12 ligas de consumidores. Las ligas de consumidores son el organismo de base encargado de recibir y de dar las informaciones pertinentes a los consumidores para cuando se ven en la necesidad de formular cualquier reclamación. Y las asociaciones como tales son las que se encargan de, dijéramos, representar al consumidor afectado con cualquier situación que llegue a presentársele. Y de paso, pues hay que decir que el consumidor en nuestro país, por mandato de la ley, decreto 1441,
del 82 está considerado como la parte débil dentro de la relación producción, distribución y consumo. De manera que a grandes rasgos las organizaciones de los consumidores eso es lo que hacen, eso es lo que practican y esa es la tarea que nos toca cumplir en todo el país diariamente. Y mucho más, como usted lo dice, el consumidor es el eslabón más débil. Uno llega de buena voluntad. A mí me ocurrió hace relativamente poco. Fui a comprar un televisor. Yo pregunté, ¿es Full HD? Me dijeron, sí, es Full HD. Me lo entregaron, me lo llevé, lo hice instalar cuando, digo, esto no es Full HD. Cuando llego yo a reclamar y me dijeron, ¿ya usted quién le dijo? El señor me dijo, yo a usted no le dije nada. Y no tenía nada firmado, no había nada que me indicara que en efecto yo le había preguntado, él me lo había manifestado y ahí se quedó todo. En un caso como esos, ¿qué se puede hacer? Esta es la primera consulta y ya vamos con María Elena, que la tenemos en línea. Bueno, en ese caso se está faltando al deber de información y hay un principio de favorabilidad para el consumidor, de que debe obtener de parte del comerciante toda la información adecuada de las características y el uso que se le debe dar al producto. Por lo tanto, lo que se recomienda en esos casos, siempre la norma es favoritista al consumidor. Entonces, pero no tienes cómo demostrarlo porque no hay nada escrito. es que usted no le tiene que probar, usted no le tiene que probar al comerciante eso, basta con la afirmación, porque el consumidor, ellos son los que tienen que probar que sí lo dijeron. Entonces, ellos son, o sea, eso es lo que llamamos legalmente la inversión de la carga de la prueba, de que al consumidor no le toca probar, es al comerciante al que le toca probar que sí obtuvo toda la información, que ofreció todos los datos. Entonces, en ese caso, Néstor Armando habla con la persona que le vendió el televisor y él le dice, vea. Entonces ahí es cuando él va a la Asociación de Consumidores de Medellín y ustedes les dicen qué paso a seguir. Bueno, complementando un poco lo de las funciones de las ligas y asociaciones de consumidores, en Medellín nosotros tenemos como dentro de eso tiene más o menos 38 funciones por ley, pero las que más hemos desarrollado nosotros es la parte de la asesoría al consumidor, la parte de la representación y la parte de, digamos, acudir ante los tribunales y la mediación. Lo que utilizamos es pura mediación antes de llevar los conflictos a los estrados judiciales. Entonces lo que hacemos es primeramente hacemos un requerimiento al comerciante de forma amistosa, indicando los derechos que tiene el consumidor, en este caso Néstor, y se le argumentan todas las razones de ley, de peso legal. Y finalmente ellos tienen 15 días para darle respuesta, de lo contrario se entiende que negaron y todo lo que se dijo se asume como cierto. Y ya se pide una intervención judicial, bien sea por la Superintendencia de Industria y Comercio o bien sea por un juez de pequeñas causas, para que resuelva el asunto. Sí, yo creo que es importante aclarar, Néstor Armando, que ya de acuerdo con la Ley 1480 de 2012, no es obligatorio presentar la factura de compra cuando se va a formular la reclamación. ¿Ah, no? No, la nueva ley estableció que la afirmación del consumidor es prueba suficiente. Es al vendedor al que le corresponde de los archivos sacar con el número del documento de identidad de ese consumidor que ya queda registrado, establecer la venta. ¿Eso es válido también para las garantías? Claro. Claro, no le pueden condicionar. Muchas veces se le pierde la garantía. Y uno dice, sin este recibo no puedo reclamar, ya no. Fue precisamente una de las batallas que nosotros libramos con el doctor Ariel Armel cuando se estaba discutiendo la ley 1480. Dijimos, ¿cómo así? Si a mí se me pierde la factura, entonces pierdo el derecho a reclamar. Entonces el Congreso aceptó los argumentos nuestros y ya no es necesario. Si se tiene, pues importante. Obvio. Pero si no se tiene, el reclamo se tiene que tramitar. Es que además hay una normita de archivo que dice que el que está obligado a guardar la copia o el documento es el vendedor, es el que produce el documento. Okay. Perfecto, ahí está. Un asunto bien importante para tener en cuenta. Tenemos a María Elena en línea. Hola María Elena, ¿cómo estás? María Elena. Hola María Elena. María Elena, ¿estás ahí? No, parece que no. Parece que no. Recuerden que nuestras líneas están abiertas. 448-4142, 018-5182-82. Si tienen alguna inquietud, si quieren plantear algún caso por el que estén atravesando relacionado con este asunto de los derechos de los consumidores,
pues bienvenidas sean sus preguntas, porque aquí estamos justamente para resolver sus inquietudes. Vamos a ver una nota, un pregrabado, en el que hablamos un poco cómo se está capacitando a los comerciantes para que cumplan los derechos con relación a los consumidores. Vemos esa nota y regresamos a estudio. El convenio que tenemos con la Asociación de Consumidores y se amplía a la universidad. Es un interés que tiene marcado la universidad por apostarle a un comercio responsable, justo, y desde ahí pues la Asociación de Consumidores tiene una tarea en el país que es formar a los comerciantes y respaldar al ciudadano. En el caso de nosotros como centros comerciales tenemos establecidos a lo largo de todo el año capacitaciones enfocadas a varios temas. Uno es también el tema del Estatuto del Consumidor. A través de aliados como FENALCO o la Asociación de Consumidores de Medellín, con los cuales hemos ya hecho trabajos para ir formando y capacitando a todos los comercios que van ingresando y que ya están establecidos dentro del centro comercial con el fin de garantizar y que se cumplan obviamente todas las disposiciones del Estatuto del Consumidor. Entonces nosotros por un lado estamos con la asociación apoyando procesos de formación, de capacitación, en diplomaturas, en capacitación corta a los comerciantes, pero también participando en medios de comunicación del sector comercio para de alguna manera alfabetizar o mandar mensajes pedagógicos a los comerciantes. Esta sociedad necesita un empresario, un comerciante diferente en el sentido de la responsabilidad. Y ahí tenemos pues el acompañamiento de la asociación. También en el tema de investigación. En este momento estamos empezando un proyecto de investigación histórica de cuáles son los factores en que demandan más los ciudadanos, cuáles son esos sectores comerciales donde hay más quejas. A los comerciantes siempre les recomendamos obviamente que cumplamos todas las disposiciones que la ley tiene para con el Instituto del Consumidor. Primero, establecer políticas de garantía para poder acceder a las quejas y reclamos que hagan los usuarios, los consumidores de sus comercios y poder atenderlas en los tiempos que la ley lo determina. Establecer obviamente también las políticas para recepción de quejas y sugerencias en las cuales también les ayude a facilitar y le dé herramientas para entrar a hacer los correctivos que al interior del comercio se deben realizar para siempre garantizar un mejor servicio. Bueno, primero dentro del marco del Estatuto Consumidor existen unas normativas y unas multas y unas sanciones que se pueden establecer desde parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, aquellos comercios que no estén dando un buen servicio y no estén cumpliendo con todas las condiciones para garantizar que el producto o servicio que ofrecen a sus consumidores sea el adecuado. De igual forma aquellas también que están contempladas en el Código de Comercio que obviamente ampara mucho también a que se cumplan esas disposiciones por parte de los comerciantes. Y la responsabilidad en el comercio tendría que hacer productos de calidad, productos duraderos, porque lo contrario también al comercio, o el comercio injusto, o ponerle el contrapuesto, es un comercio que pone en el mercado productos y servicios de corta duración para hacer que el consumidor consuma más. O sea, es la compra, pero no la compra por atender una necesidad. Si tenemos a un buen cliente, a un cliente contento, un cliente que se sienta satisfecho con el producto o servicio que adquirió y que si hay un tema de postventa, posterior a la compra del producto o servicio, que cumpla con todas las disposiciones y que realmente satisfaga las necesidades del cliente, pues efectivamente van a tener un cliente que va a repetir la compra, que va a venir a comprar más, que va a referir su comercio. Entonces la invitación es para que cumplamos con todas las disposiciones, que hagamos siempre un trato amable a nuestros clientes, a nuestros usuarios y que obviamente prestemos siempre un producto o un servicio garantizando pues las condiciones mínimas que se ofrecen para cuando lo estamos obviamente adquiriendo. Y comenzamos a recibir sus llamadas. Saludamos a doña María Elena. María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Ustedes. Bien, señora, ¿desde dónde nos llama? De Itagüí. De Itagüí, cuéntenos cuál es su problema o su caso.
Ay, mire, ¿cómo les parece que adquirí un bien, pues una casa prefabricada? Resulta que me pidieron el 10%. ¿Aló? Te escuchamos. Sí, me pidieron el 10% para separar la casa. Resulta que el hijo mío era el que me iba a ayudar a pagarla. Entonces yo mandé una carta de petición allá a la casa, allá a esa de esas casas, y les dije que yo no podía pagar puesto que mi hijo había adquirido otra cosa y no me iba a ayudar. Me dio una enfermedad que se llama fibromialgia. Les escribí otra carta dirigida por un abogado y para que a ver qué podían hacer para que me quitaran pues me devolvieran el dinero que pero el problema fue que María Elena firmó. Yo firmé el contrato porque me dejé llevar de la emoción, que la casa, que tan linda, que me daban no sé qué, que las ventanas, que no sé qué, y resulta que ya yo no puedo pagarla, y me dicen que no tengo, que debo de pagarla o vender el derecho a otra persona. Eso es muy difícil, para que me digan si yo como consumidora tengo derecho a algo. Gracias. Gracias, Marilena. Entonces, diste un adelanto del 10% de la casa, te vas a retractar de la compra por una situación personal familiar. ¿Qué puede hacer doña Marilena? La Laura retractación de la compra. Y hay dos situaciones en el caso planteado. El primero es que desafortunadamente esas empresas vendedoras de esas casas tienen unos formatos de contrato que los abogados denominan leoninos. O sea que es la ley del embudo. Lo ancho para ellos, lo estrecho para el consumidor usuario. En este caso, mi estimada señora, usted lo que debe esperar es, ya si usted no puede pagar la casa porque no tiene los recursos, ya ahí es un adelanto. Espere que ellos tienen que proceder judicialmente para que ese contrato se pueda resolver. Resolver quiere decir terminar. Entonces, mientras tanto, usted está viviendo allí y ellos tendrán que hacer todas las gestiones judiciales para tener, digamos, la recuperación de esa vivienda. Y hay que tener mucho cuidado para todos los demás oyentes, porque resulta que a esos contratos les están poniendo una cláusula compromisoria, en donde hablan de un famoso tribunal de arbitramiento, y resulta que eluden la ida a los juzgados y acuden al famoso tribunal de arbitramiento, que es altamente costoso para el usuario. De manera, mi señora, que usted lo que debe es no preocuparse, seguir viviendo en esa casa tranquila. Eso sí, sepa y entienda que se va a ver sometida a un proceso judicial, porque a usted no le van a devolver dinero del que ya pagó, lamentablemente. Y si no la está evitando todavía. Exacto, iba a la aclaración con ese tema. Si es probable que la señora haya adquirido el contrato para irlo pagando, pero todavía no le hayan entregado la casa. Entonces, frente a eso, hay que analizar una cosita muy sencilla. Ella está frente a una fuerza mayor. Ella dijo que tenía una fibromialgia, listo, tiene una historia clínica que le impide atender de manera satisfactoria ese contrato. Segundo, más que esperar la demanda, como sugiere acá nuestro representante legal, yo digo, invítelos a una audiencia de conciliación, resuelvan el contrato amistosamente, se sabe que ella se está retirando del negocio y mirar a ver si de pronto pueden negociar ese anticipo. Lo del tema de la cláusula de retractación solo se ejerce 5 días después de hecha la compra. Usted tiene 5 días para hacer decirme retracto de la compra. ¿Hábiles o calendario? La ley no distinguió, entonces pienso que hay que hablar de hábiles, que son beneficiosos como para ambas partes. Entonces son 5 días hábiles o en el tiempo que preste el servicio el comerciante. Si el comerciante trabaja los sábados, hay que incluir el sábado también. Pero yo invitaría a la señora María Elena, que es la que nos hace la consulta, es primero, esos contratos, ya lo dijo Anselmiro, que son leoninos, son abusivos. Esos contratos hay que demandarlos. ¿Quién los demanda? Los ciudadanos. Nosotros ya hemos puesto en conocimiento eso también de la superintendencia, porque son contratos pro forma que obligan para también burlar un poco las normas del consumidor. Pero en el caso de María Elena debe acudir a una instancia de conciliación, sí, no al tribunal de arbitramiento, no dejarse llevar allá. Todavía no, porque es que le termina valiendo más el tribunal de arbitramiento que la casa misma completita. Pues le damos el teléfono y ahorita los podemos poner en pantalla de la Asociación de Consumidores. El teléfono es el 231-1950
o 512-4687. Ahí están en pantalla. La invitación es que ese caso en particular sea analizado por la asociación, los expertos los guíen y inviten a una conciliación. Cuando uno da un anticipo, generalmente pierde esa plata. No, No todas hay las norma veces. que lo diga. Lo que pasa es que también hay que mirar los términos del contrato, cómo fue redactado ese contrato, si la parte aceptó que ese anticipo que también toma el nombre de arras confirmatorias del negocio en materia civil, comercial. Entonces hay que mirar en qué contexto se dio ese anticipo. Si no se le puso el nombre de arras, hay posibilidad de recuperar parte o totalmente el anticipo. Y cuando ese anticipo dice, si no se cumple el negocio hay una multa de tanto. Es una ¿Eso cláusula se puede penal. convertir, ese anticipo se puede convertir en el pago de esa multa? Sí, porque se puede tomar como arras penales, o sea, bueno. se sanciona por el incumplimiento o por el no desarrollo del contrato. Saludamos a doña Élida. Élida, enhorabuena, bienvenida, ¿cómo le va? Doña Élida. Hola. ¿No está? Bueno, les solicitamos a nuestros televidentes que tengan un poquitito de paciencia para atender el mayor número Pero tenemos otra llamada. de televidentes que podamos. Tenemos a Hugo. Hola, Hugo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Hugo. Aquí desde La Ceja, un saludo muy especial para mi apreciado amigo Néstor Armando y para Olguita. Hola, Dios Hugo. le pague. Hola, Hugo Pineda, hombre. ¿Qué más, Néstor Armando? ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Muy bien, excelentemente bien, como siempre. Ah, no, pues viviendo allá en ese paraíso, cuidado, vas a estar aburrido. Qué delicia. Bienvenido. Sí, tiene que venir con Olguita, haceme la visita. Eso, deja y ver, es que vamos. Hugo, bueno. ¿cuál es tu caso, tu inconveniente? ¿Qué nos Mire, quieres contar? Quería formularle a sus invitados, a don Alcemiro y Doña Laura. doña Laura, lo siguiente, ¿qué hacer con el engaño de los operadores de celular, concretamente Claro? Ellos hacen en sus campañas publicitarias que hacen cuando uno recarga un saldo promocional del doble, por decir algo. En mi caso, yo concretamente, yo acostumbro recargar 10.000 pesos en mi celular prepago. Y resulta que le dicen a uno que en la recarga demora, pues tiene un saldo de 2 meses. Y el saldo promocional a los 15 días de vencimiento. Resulta que si uno es decir, si uno no alcanza a gastarse la recarga que uno hace de los 10.000 pesos en los 15 días, entonces pierde el saldo promocional. Entonces le borran automáticamente el saldo promocional. Para mí me parece que es un engaño, porque lo quieren obligar a uno que lo que uno recarga se lo gaste en 15 días, cuando uno pues opcionalmente puede gastarlo en 10 días o puede gastarlo en 20 o de pronto en el mes. ¿Qué podrían decir ustedes a eso? Ese es un tema complicado. Hugo, porque un ya placer son escucharte. Empresas Gracias, gigantescas, Néstor, lo ¿no? Chao. Hugo, un abrazo. ¿Qué se puede decir frente al tema de la telefonía celular? Hay muchísimas quejas. ¿Qué se puede decir al respecto, Laura? Y créanme, Olguita, que no es solamente en Colombia, sino que a manera de derecho comparado y de estatuto de consumidor a nivel de Latinoamérica es como la constante con las empresas operadoras de telefonía. Pienso que en lo que particularmente plantea Hugo, puede haber rasgos de publicidad engañosa, porque no le dan el dato y la información completa, veraz y transparente como la exige el Estatuto del Consumidor. Pienso que si la publicidad, de hecho, valga la pena destacar y que no es nada que esté contrario a la ley, Claro, efectivamente fue sancionada por muchos miles de millones por la superintendencia y aún así siguen incurriendo en sanciones, en violaciones al Estatuto del Consumidor. Yo invitaría a Hugo que si tiene información grabada o por video o visual, física, que podamos derivar una presunta publicidad engañosa, hagamos la investigación administrativa. Y segundo, pues la invitación a todos los televidentes es que por favor lean esos contratos de adhesión, esos contratos pro forma que le colocan a los usuarios para firmar. Yo sé que eso es muy aburridor. Y la letra es menudita, como dicen, entonces uno le da pereza, pero ese es un grave error. Perfectamente, y también asesorarse muy bien o mirar qué ofertas hay en el mercado. Don Anselmiro.
Hay varias cosas en este tipo de manejo de este servicio. Es lamentable, pero el mismo Congreso de la República no conoce, porque ya lo han confesado varios senadores, varios legisladores han dicho, con esto tenemos que aceptar aquí lo que nos traiga el ministro. Y el ministro lleva lo que considera es conveniente, no solo para el Estado, sino también para las grandes multinacionales que tienen la explotación de ese servicio. Y nosotros de una manera pues muy modesta hemos venido recomendándole a los usuarios que no se atengan, esto es física pereza, no se atengan a hacer llamadas telefónicas para que les resuelvan un reclamo. Hombre, saquen el ratico, escriban diciéndoles qué es lo que quieren y cópiense esto, apoyen las solicitudes en el artículo 23 de la Constitución Política, que es el derecho de petición, y así se obliga a esos señores a tener que hacer claridad sobre la reclamación de cada usuario. Lo que dicen ustedes de los contratos es cierto, y no hace poco salió una nueva norma de la superintendencia, la que dice que los contratos en letra menuda o chiquitica, que decimos nosotros, deben y tienen que desaparecer del mercado. Por lo tanto, pues la batalla hay que seguirla dando. Perfecto. Nosotros vamos a nuestra primera pausa para comerciales. A Maritza y a los otros televidentes que están esperando, denos 3 minuticos mientras el bloque de comerciales. Pero esta invitación de la Fundación Compasión la queremos hacer de una manera muy especial. Y es que el próximo 20 de julio, que es el lunes festivo, la Fundación Compasión va a apoyar una jornada de salud que realizará el voluntariado de Caminos en la cárcel de Pedregal, la cárcel de mujeres, ¿verdad? La Fundación Compasión y la Fundación Caminos están invitando a estas personas, médicos generales, psicólogos, psiquiatras, pediatras, nutricionistas y ginecólogos para que se unan donando su tiempo para ir a hacerle una jornada de salud a las internas de la cárcel de Pedregal. Adicionalmente también están necesitando medicamentos y kits de aseo en general. Las personas que quieran participar en esta jornada, es importante que entre hoy y mañana se comuniquen a la Fundación Compasión al teléfono 448-9197, 9197, 448-9197, ahí está en pantalla. Recuerden entonces, médicos generales, psicólogos, psiquiatras, pediatras, nutricionistas, ginecólogos y las personas que quieran donar medicamentos y kits de aseo, una jornada bien bonita que se va a realizar el próximo lunes festivo en la cárcel de mujeres de El Pedregal. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales, ya regresamos. Enhorabuena, estamos hablando de los derechos de los consumidores, ya volvemos. Continuamos en Enhorabuena, hoy estamos hablando de sus derechos, de nuestros derechos, los derechos de los consumidores, nuestras líneas abiertas para resolver sus inquietudes con la Asociación de Consumidores de Medellín. 448-414201 8000 518282. Doña Carmen, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, Olguita. Qué rico, eso me alegra. Sí. Adelante con su inquietud, doña Carmen. A ver, ¿puedo decir marcas? Sí. Sí, dale. Bueno, mi hija compró una ropa en Falabella en diciembre, un blue jean de esta marca Mango creo que es, se le dañó, se rompió todo, pues muy gracioso. Salió de mala calidad. Mala calidad. Fui hace un mes a Falabella, pregunté y me dijeron que no, que tenía 3 meses de garantía. Y dije, ¿cómo así? Fui donde la vendedora y me dijo, no, es que sí, 3 meses de garantía y ya pasó la garantía. Y es que imposible que un blue jean en 3 meses se dañe, pero este se dañó en 6 meses. Entonces, ¿dónde hablo? No, ya perdió usted, así me contestó. O sea, ¿y cuánto tiempo estuvo el blue jean en el poder de, pues, lo tuvo tu hija? 6 meses, porque lo compró en diciembre. A esta parte van 6 meses. ¿Qué decir ahí, Laura y Anselmiro? ¿Es más difícil? Pues vea, si es verdad lo que dice Falabella, que los productos de uso personal, vestuario y zapatos tienen 3 meses de garantía, eso es cierto, pero tampoco aplica el tema de que vencía la garantía, pues la cosa ya no sirve, porque pues diríamos lo mismo con un vehículo. Eso es demasiado pues, sospechoso. Un vehículo... Perdón, es demasiado sospechoso, Laura, decir no, damos 3 meses de garantía porque yo, es decir, estoy siendo muy suspicaz, porque bueno,
3 meses de garantía, entonces está hecho para que dure 3 meses y después de los 3 meses, entonces ese año ya no es problema nuestro. Casi que uno podría llegar a pensar de eso, de esa manera suspicazmente. Eso es cierto, Néstor. Entonces, ¿qué recomendamos en esos casos? A ver, yéndonos a lo más extremo del derecho, un vicio oculto, ya venía defectuoso y démosle nomás 3 mesecitos de garantía. También se ha creído que las mercancías en promoción, y eso también es un equívoco que provocan los comerciantes y en lo que caen los consumidores, creer que la mercancía en promoción no tiene garantía o no tiene cambio. Eso no es cierto. De hecho, le diría a la consumidora, lamentablemente, pues tienen razón ellos en una parte, que ya se venció la garantía, pero en otra parte no estaba el producto diseñado para que durara 3 meses, sino la vida útil del artículo era un promedio de 1 año o 2 años aproximadamente. Entonces pienso que valdría la pena poner a consideración esa actitud comercial en manos de la superintendencia y las autoridades. Por lo menos es sospechosa. Aquí es donde el consumidor tiene que ser lo que nosotros decimos, un consumidor culto. Esa cultura del consumo y del consumidor debe ponerla en práctica siempre que vaya a hacer una compra. Estos zapatos, ¿cuánta garantía tienen? Y es obligación del comerciante vendedor colocar en la factura el término de garantía. Ajá, garantía mínima para garantía el mínima. Que es potestativa del fabricante. No, Dice, señor, es legal. No. El lapso de garantía. Es decir, cuando digo, él es el que decide si da 3 meses o da 6. No hay nada en la ley que le obligue a decir, este artículo debe tener 6 meses de garantía. Es facultativo del comerciante o del vendedor, pero también es facultativo del consumidor. Si a mí no me van a dar garantía de un blue jean, sino 3 meses, bien pueda guárdelo allá que me voy para otro almacén. Pero también, para que valga la aclaración, en algunos casos la superintendencia sí ha sacado regulación de garantías, o sea, plazo, no es potestativo. En el caso de los automotores se habla como mínimo de 1 año o de un kilometraje, 12.000 kilómetros aproximadamente. En los electrodomésticos hablan de también 1 año. O sea que aquel comerciante que ofrezca más está dando más gabelas, está dando más posibilidades al consumidor de su respaldo y de su acompañamiento. Más garantías. Exacto, o sea, ¿qué es lo que tenemos que ver como consumidores? ¿Quién me da más garantía? ¿Quién me da más respaldo? Y en el caso de los artículos de uso personal y vestuario, la superintendencia reguló 3 meses, de 3 a 6 meses aproximadamente. Entonces, en los demás artículos que se venden en el mercado, si es potestativo del comerciante ofrecer una garantía. Entonces, ¿dónde está el quid del asunto en la educación del consumidor? Mirar quién me ofrece mejores términos de garantía. El que me da garantía de 1 mes, la cosa es mala. Claro. 1 mes y me dejas abandonado. Otro tips que le damos al consumidor, pregunte si hay repuestos de ese artículo en el mercado y si hay conocimiento de cómo se repara, porque una vez vencida la garantía, nadie sabe reparar ese artículo, no se consigue el repuesto, entonces ¿problema para quién? Para el consumidor que quedó con basura en la casa. Tener en cuenta esos 2 tips, como nos dice Laura, entonces preguntar cuánta garantía tiene, con base en eso decidir quién me ofrece más o menos garantía. Y lo otro que decías es preguntar por los repuestos, saber que estén fáciles en el medio, acceder fácil a esos repuestos para poder, por ejemplo, arreglar su lavadora o un electrodoméstico. Sí, vencía la garantía que no quedó tirado. ¿Por cuánto tiempo es esa garantía? Ok. Lo que decía don Anselmiro, que en la factura debe figurar el término mínimo de garantía. Vamos a recibir la llamada de Diego. Diego, enhorabuena, ¿cómo estás? Oh, Diego. ¿Se nos fue Diego? Ok. Entonces, como se nos fue Diego, vamos a aprovechar para... Ah, está Diego. Diego, hola. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, don Diego. Adelante con su inquietud. Muchas gracias, muy amable. En primer lugar, permítame darle un saludo especial a don Néstor Armando Alzate, el amigo de viejas épocas, en las que yo trasnoché tanto en el programa de él. Muy interesante. Para la mesa de trabajo, por supuesto, la presentadora. Quiero hacerle la siguiente observación. He escuchado atentamente el programa, obviamente, y las versiones que están dando, por supuesto, tanto el señor Anselmiro como la señora allí. Y sobre ello, yo hago una reflexión. No sé hasta dónde pueda ser duro o inflexible, pero la quiero hacer.
el consumidor seguirá siendo aquí fracturado, por decirlo menos, usando un término muy coloquial, por lo que el consumidor, pues, poca atención o nada se le presta a la hora, por supuesto, de hacer un reclamo frente a cualquier artículo electrodoméstico que compre. Yo también lo he sufrido en carne propia, Néstor Armando ahorita lo comentaba, sí, fue a comprar un televisor. Igual a mí me pasó y a uno le siguen exigiendo aquí la factura como la tabla de salvación de ellos. El señor Anselmiro ha sido muy claro y yo le he entendido, sí, hasta donde yo le he entendido, no sé si pueda estar equivocado. Dice él que no hay necesidad de presentar factura y desgraciadamente, desafortunadamente, aquí sigue siendo todavía un motivo sine qua non, no te reciben, o sea, no te aceptan una reclamación. Que ya no se usa factura, que ya no es necesario, hombre, es decir, el señor Anselmiro Bañol lo dirá, cierto, pero el usuario de calle, por decirlo así, todavía, aún teniendo ese derecho o aún gozando de lo que el señor Anselmiro Bañol acaba de decir, de poder ir a devolver un artículo que por supuesto, es decir, no le sirvió, no le convenció, no le gustó, pues seguirá siendo el más afectado. ¿Por qué? Porque lo hacen devolver por la factura, porque sin eso no le cambian el artículo. Y si para colmo de males, para desgracia, perdió la factura, pues es decir, motivo a ver para que a ustedes le resuelvan el problema. Quedando como resultado que, para no demorarme más, en aras de respetar, por supuesto, que también hay oyentes que quieran participar en el programa. En aras de que la gente ya no reclama o se atiene a que tiene que perder lo que compra, no obstante que les cuesta un esfuerzo, porque todo cuesta un esfuerzo, el dinero no lo regalan a la vuelta de la esquina, y si uno va y compra pues algo, pues porque lo necesita y quiere entera satisfacción. Entonces dejo la reflexión. Qué pena obviamente ser un poquitico como fuerte en esto, pero todavía sigo afirmando, no obstante el interés del programa, o que me causa mucho interés, por supuesto, escucharles, sigo afirmando que el consumidor sigue siendo, es decir, objeto de fractura aquí en nuestro medio. ¿Qué se podrá hacer contra eso? Pues no sé, la verdad, cuando se unificara una política real donde uno vaya, ojalá, yo quisiera ir ahora mismo, o comprarse, o haber tenido, digamos, algo para devolver, y escuchándolos a ustedes, y obviamente la respuesta del comerciante es su factura, caballero. Muy bien, don Diego. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por su reflexión. Entonces, básicamente lo que le entiendo a don Diego, la ley existe, pero los comerciantes no la conocen y no la respetan y no la cumplen. O si la conocen, se hacen los locos. Pero ¿dónde necesitamos el consumidor? Que programas como estos, educativos, que la gente no diga la palabra deje así, el conformismo, porque eso es lo que precisamente, ¿para qué más políticas? Que se cumpla con lo que hay. Es uno plantarse en qué pena, pero yo conozco el reglamento y yo sé que aunque no te presente mi factura, tú tienes el deber de buscarla, tú eres el que debes tenerla, porque lo aprendí en el programa Enhorabuena de Televid, con la Asociación de Consumidores de Medellín. Usted me tiene que responder por el artículo, así yo no tenga la factura, hay que hacer valer su derecho. Olguita, y no es un invento de Anselmiro Bañol. Es la ley 1480 de 2012. Se puede invocar. Apréndanse, ley 1480 de 2012. Exacto. Ley 1480 de 2012. Que no es un invento de Enhorabuena ni de Armando. Porque me hace acordar de la fábula, ¿no? Así rapidito la voy a contar. Resulta que había una ovejita que la tenía azotada el tigre. Y la perseguía por todas partes y de él se le abalanzaba y la ovejita saltaba y bueno, se le escapaba. Entonces fue donde el Rey León y le dijo, mira lo que está haciendo el tigre. El Rey León expidió un decreto prohibiéndole al tigre perseguir a la ovejita. Ah, muy bien. Y entonces ella salió con su decreto bajo el brazo. Cuando ella va saliendo y el tigre detrás de ella, y ella parte carrera, y de pronto, ¿y ahora qué hago? Cuando un miquito de un arbolito le decía, mostrarle el decreto, que no te vas a salvar. Así sucede con nosotros. Sí, mostrarle el decreto. No, pero es que en este caso hay no es únicamente la instancia de lo que dice el comerciante. No, señor, hay unas instancias legales. Si se va a la inspección de control y protección del consumidor, ¿lo oyen? Exactamente. O también cuando van a nuestras oficinas, nosotros acompañamos al ciudadano para que
por lo menos se visibilice su derecho, y cuando le anunciamos al comerciante todos los enredos, mire, un comerciante puede decirle a un consumidor y ganársele de cuento, diciendo no le cumplo, cuando eso va, y puede que se demore, pero cuando va a la superintendencia y analizan la conducta del comerciante, vale más la sanción que haberle cumplido al consumidor. Entonces usted aprenda ese discurso, señor consumidor, y adviértale eso. Muy bien, seguimos entonces, vamos a ver justamente el caso de una persona que no se resignó, no se quedó callada, buscó asesoría con la Asociación de Consumidores y resolvió el inconveniente que tuvo. El problema que yo tuve es que compré un paquete turístico con una empresa turística de Medellín. Incumplieron todas las cláusulas expuestas en el contrato. Traté de hablar con ellos, hacer comunicación al respecto a ver si me respondían. Como no lo hicieron, entonces acudí a la Sociedad Colombiana de Consumidores. Cuando yo los contacté me dieron una cita, estuve asesorada por una abogada, Camila, hicimos cada uno de los pasitos que ella me dijo y ya tuve la cita con el representante legal de la empresa. El caso se resuelve de buenas maneras, pues llegamos a un acuerdo que está por cumplirse esta semana, espero sea cumplido. Mi recomendación para todos los que somos consumidores de cualquier producto es que no nos quedemos con el engaño, cuando nos engañan con algo que compremos. Hay entidades como esta, como la Asociación de Consumidores, que nos ayudan y nos orientan en lo que debemos hacer. Muy bien, teníamos como siempre muchísimos temas planteados para ustedes, ganas de recibir muchas otras llamadas, se nos acabó el tiempo, pero estamos hablando en noviembre, pensamos hacer otro programa, pues ya a puertas de las compras decembrinas, pues para darles más recomendaciones a todos nuestros televidentes, porque finalmente todos somos consumidores. Conclusión en 2 segundos, Laura. 2 segundos. Maravilloso. 30. Es sencillamente que el consumidor se informe más, que exija más derecho, digamos, de transparencia, que no compre en el primer lugar donde se antoje, que tenga la posibilidad de la exigencia, de la información, instalación, etcétera. Todo lo que tiene lugar a informarse y tener mayor capacidad de defensa. 15 segundos, don Anselmiro. Simplemente que seamos cada día unos consumidores cultos. Y esa cultura, repito, consiste en ser exigentes en la calidad e idoneidad y precio de lo que compramos. Perfecto, y antes de despedirnos, nuestra invitación para el canal de YouTube. Ahora en internet puedes ver lo mejor de nuestra programación ingresando a www.televid.tv, dando clic al botón de YouTube. En la página principal vas a ver lo último de las categorías más solicitadas de nuestro canal. Te invitamos a que te suscribas a nuestro sitio en YouTube para que tengas en tu correo electrónico actualizaciones de los nuevos contenidos que publicamos para ti. Información completa en www.televid.tv. Terminamos, enhorabuena a Laurilla, a don Anselmiro, a usted Néstor Armando, gracias por su compañía. Gracias por invitarme a tu programa. Y mañana vamos a hablar de un tema demasiado saludable, vamos a hablar de todas las propiedades, de todo lo bueno que trae para nuestra salud consumir frutas y verduras. No se lo pierdan mañana. Enhorabuena, feliz resto del lunes, chao.